Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo una semana fantástica. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, Can Yaman. Sí, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, sino de un capítulo de su vida personal que siempre genera controversia y especulación, su relación, o más bien, su supuesta relación y posterior separación de Diletta Leotta. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí y te gustan los chismecitos del mundo del espectáculo, las noticias de tus celebridades favoritas y análisis en profundidad, te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos a desenredar este ovillo de amor fugaz y, sobre todo, a buscar la verdad detrás de su ruptura. Can Yaman y Diletta Leotta. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimos de pasión, glamour y portadas de revistas. Su romance, que surgió a principios de 2021, fue un auténtico torbellino mediático. Él, un actor turco en la cima de su carrera, reconocido internacionalmente por sus papeles en telenovelas románticas. Ella, una famosa presentadora deportiva italiana, guapa, exitosa y con una legión de seguidores. La combinación era explosiva. Desde el principio, su relación estuvo rodeada de rumores y especulaciones. Algunos la calificaron de auténtico cuento de hadas, un flechazo a primera vista que prometía un final feliz. Otros, más escépticos, la vieron como una jugada de marketing, una estrategia publicitaria para impulsar sus respectivas carreras. La verdad, probablemente, como suele suceder en estos casos, se encontraba en un punto intermedio. Las primeras imágenes de Can y Diletta juntos desataron la locura en las redes sociales. Besos apasionados, escapadas románticas, declaraciones de amor públicas, todo parecía indicar que estaban profundamente enamorados. Incluso Can Yaman no tardó en pedirle matrimonio a Diletta, entregándole un anillo de compromiso espectacular. Las fotos de la pedida recorrieron el mundo, y los fans de ambos se ilusionaron con la idea de una boda de ensueño. Se hablaba de destinos exóticos, vestidos de diseñador y una celebración por todo lo alto, digna de dos estrellas mediáticas. Las revistas del corazón se frotaban las manos, anticipando la exclusiva del año. Sin embargo, la luna de miel no duró mucho. A medida que pasaban los meses, las noticias sobre su relación se volvieron menos frecuentes y, en su lugar, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles y, lo que es más grave, de infidelidades. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes de ambos por separado, con rostros serios y distantes, alimentando aún más las especulaciones. Las redes sociales, que antes celebraban su amor, ahora se llenaban de comentarios sobre posibles rupturas y desengaños. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Tanto Can como Diletta siempre han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada. Nunca han dado declaraciones explícitas sobre las razones de su separación, lo que ha alimentado aún más la especulación. Han preferido el silencio, quizás para protegerse del escrutinio público o, tal vez, para no dañar la imagen del otro. Esta falta de información oficial ha permitido que florezcan todo tipo de teorías, algunas más plausibles que otras. Una de las teorías más extendidas es la de la incompatibilidad de caracteres. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Can y Diletta tenían personalidades muy diferentes y les costaba encontrar puntos en común. Él, un hombre más reservado y enfocado en su trabajo, que valoraba su intimidad y prefería mantener un perfil discreto. Ella, una mujer extrovertida y acostumbrada a los focos mediáticos, que disfrutaba de la atención pública y no tenía problemas en compartir detalles de su vida en redes sociales. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer complementarias, con el tiempo se habrían convertido en un obstáculo insalvable. Otra teoría apunta a las presiones profesionales. Ambos tenían carreras exigentes que les obligaban a viajar constantemente y a pasar mucho tiempo separados. Can rodando series y películas en diferentes países y Diletta cubriendo eventos deportivos por toda Italia y el mundo. Esta distancia, sumada a la atención mediática constante, habría desgastado la relación hasta el punto de ruptura. Las largas jornadas de trabajo, los compromisos sociales y la dificultad para encontrar tiempo de calidad juntos habrían afectado la estabilidad de la pareja. Además, la constante exposición pública habría generado un estrés adicional, dificultando la convivencia y la comunicación.
Pero sin duda, la teoría más jugosa es la de las infidelidades. Se rumoreaba que Can Yaman había sido infiel a Diletta con otras mujeres, y viceversa. Estas acusaciones nunca fueron confirmadas, pero añadieron leña al fuego y contribuyeron a deteriorar aún más la imagen de la pareja. Los tabloides se llenaron de supuestas pruebas y testimonios de fuentes anónimas, que afirmaban haber presenciado encuentros comprometedores de ambos con otras personas. Aunque nunca se demostró nada, estos rumores generaron dudas y desconfianza en la relación. La sombra de la infidelidad, real o imaginaria, habría pesado como una losa sobre la pareja, contribuyendo a su inevitable final. En diciembre de 2021, la noticia que todos temían se confirmó. Can Yaman y Diletta Leotta habían roto su compromiso y puesto fin a su relación. La noticia fue recibida con sorpresa y decepción por muchos fans, que habían depositado sus esperanzas en esta pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y consuelo para ambos, aunque también de críticas y reproches. Muchos se preguntaban qué había salido mal y si había alguna posibilidad de reconciliación. Tras la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se centró en su carrera como actor, protagonizando nuevas series y películas, consolidando su posición como uno de los galanes más cotizados del panorama internacional. Se le vio en diferentes proyectos, explorando nuevos registros y demostrando su talento actoral. También se involucró en causas benéficas y proyectos sociales, mostrando su lado más humano y comprometido. Diletta Leotta, por su parte, continuó con su trabajo como presentadora deportiva, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo italiano. Su carisma y profesionalidad la llevaron a cubrir importantes eventos y a colaborar con prestigiosos medios de comunicación. Encontró el amor en otro hombre, el futbolista Loris Karius, con quien tuvo una hija. Su maternidad le aportó una nueva dimensión a su vida, y se le vio feliz y radiante en su papel de madre. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la pregunta sigue en el aire: ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Fue un amor fugaz, una estrategia de marketing o una combinación de ambos? ¿Fueron las presiones mediáticas, las diferencias personales o las infidelidades las que llevaron a su ruptura? La verdad probablemente nunca la sabremos con certeza. Como decía antes, ambos han sido muy discretos al respecto y han preferido mantener los detalles de su separación en privado. Es posible que algún día en el futuro decidan compartir su versión de la historia, pero por ahora, solo podemos especular. Sin embargo, podemos sacar algunas conclusiones a partir de la información que tenemos disponible. En primer lugar, es evidente que su relación estuvo marcada por la intensidad y la pasión. Desde el principio se mostraron muy enamorados y no dudaron en expresar sus sentimientos públicamente. Sin embargo, esta intensidad también puede haber sido un factor que contribuyó a su ruptura. Las relaciones demasiado intensas suelen ser difíciles de mantener a largo plazo, ya que requieren de una gran energía y compromiso. En segundo lugar, es probable que la presión mediática haya jugado un papel importante en su separación. Estar constantemente en el punto de mira, ser fotografiados y juzgados por cada movimiento, puede ser muy agotador y desgastante para una pareja. La falta de privacidad y el constante escrutinio público pueden minar la confianza y la intimidad, dificultando la convivencia y la comunicación. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que hayan existido diferencias irreconciliables entre ellos. Como decía antes, tenían personalidades muy diferentes y agendas profesionales exigentes. Es posible que estas diferencias hayan terminado por separarlos, a pesar del amor y la atracción que sentían el uno por el otro. En cuanto a las acusaciones de infidelidad, es difícil saber si son ciertas o no. Lo cierto es que los rumores siempre han rodeado su relación, y es posible que hayan contribuido a minar la confianza entre ellos. La falta de pruebas concretas y la discreción de ambos dificultan la verificación de estas acusaciones, pero no podemos descartar su posible influencia en la ruptura. En definitiva, la historia de Can Yaman y Diletta Leotta es un ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y efímeras. Lo que comienza como un cuento de hadas puede terminar en una amarga decepción. Las presiones mediáticas, las diferencias personales y los rumores de infidelidad pueden socavar incluso las relaciones más apasionadas. Quizás su amor fue real, pero no lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos que se presentaron en su camino. Quizás fue una estrategia de marketing que se les fue de las manos. O quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos.
Lo que sí es cierto es que su historia nos deja una lección importante: las relaciones, ya sean entre celebridades o entre personas comunes y corrientes, requieren de esfuerzo, compromiso y comunicación para poder prosperar. Y a veces, incluso con todo eso, no es suficiente. Las circunstancias externas, las diferencias personales y los imprevistos pueden poner a prueba cualquier relación, y no siempre es posible superarlos. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la relación de Can Yaman y Diletta Leotta. Como siempre, he tratado de ser lo más objetivo posible y presentarles todas las perspectivas sobre este tema. Recapitulando un poco, vimos cómo su romance surgió como un torbellino mediático, las teorías sobre las causas de su separación, incluyendo la incompatibilidad de caracteres, las presiones profesionales y los rumores de infidelidad, y finalmente, la confirmación de su ruptura y sus caminos separados. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de este amor fugaz, aunque, como hemos dicho, algunas respuestas seguirán siendo un misterio. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les ha gustado, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Creen que fue un amor verdadero o una simple estrategia de marketing? ¿Qué factor creen que fue determinante en su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo nuevo que ver. Denle like, compartan y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.